El inicio de la segunda mitad del siglo XX vino cargado de varios cambios a nivel mundial, principalmente en la música, con la popularización del rock and roll y la consolidación de artistas como Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Chuck Berry, entre otros. Esas notas en Colombia se convertirían en letras, en ideas para fortalecer la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, que se fueron consolidando en la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Higiene, posteriormente Ministerio de Salud Pública, creado mediante el Decreto 984 de 1953. Es así como el 25 de julio de 1950 se expide el Decreto 2489, el cual reglamentó las funciones del Departamento de Investigaciones Científicas del Trabajo, creado unos días atrás mediante el Decreto 2161, entre las que se destacaron la realización de investigaciones y estudios sobre las condiciones generales del trabajo en Colombia, estudios sobre accidentes y enfermedades profesionales, sus causas, frecuencias y gravedad, así como el registro del comportamiento de convenios colectivos del trabajo y condiciones de vivienda de los trabajadores. Ese impulso recogió los frutos con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo mediante el Decreto 2663 del 5 de agosto de 1950, el cual compila todos los aspectos de la relación patrono-trabajador expedidos hasta la fecha y le dio un orden y especificidad que se mantiene, en muchos términos, hasta la fecha de hoy. Bueno, principalmente lo que influye es la calidad. Con relación al tema de salud ocupacional, ajustó la definición de accidente de trabajo y la de enfermedad profesional, determinando también la tabla de enfermedades profesionales. Asimismo, definió las prestaciones a las que tenían derecho los trabajadores, como incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, muerte y dos términos particulares. Incapacidad permanente total, la cual se originaba cuando el trabajador quedaba inhabilitado para desempeñar cualquier clase de trabajo remunerativo, y gran invalidez, definida como la que se presentaba cuando el trabajador no solamente quedaba incapacitado para desempeñar cualquier clase de trabajo, sino que tenía que ser válido por otro para realizar las funciones esenciales de la vida. Para este último caso, el trabajador tenía derecho a una suma equivalente a 30 meses de salario. ¿Y a mí qué me importa? Está bien, María. Para tu tranquilidad, este código también contenía una tabla de evaluación de incapacidades producidas por accidentes de trabajo, distribuida de la siguiente forma. Grupo 1, cabeza y cráneo. Grupo 2, tórax y tronco. Grupo 3, miembro superior izquierdo. Grupo 4, miembro superior derecho. Grupo 5, miembros inferiores. A los porcentajes de disminución de la capacidad laboral, anotados en los grupos de la tabla anterior, les correspondían indemnizaciones asociados a porcentajes. Por ejemplo, de 1 al 3% de disminución de capacidad laboral le era entregado un mes de salario, correspondiente al recibido por el trabajador en el momento de presentarse el accidente o de diagnosticarse la enfermedad. De 4 a 8% de disminución de capacidad laboral, recibían 2 meses de salario. Así sucesivamente en proporción hasta llegar a los valores finales de 94 a 96%, 23 meses de salario, y del 97 al 100%, 24 meses de salario. También se describió la necesidad de contar con un reglamento de higiene industrial, práctica que aún es tenida en cuenta. Fije su atención. Este código, que debía entrar a regir a partir del 1 de enero del siguiente año, fue puesto a consideración y revisión por asociaciones patronales y de trabajadores, así como por especialistas en derecho del trabajo. Mientras transcurría esta revisión y el gobierno nacional se esforzaba por mejorar las condiciones de seguridad, algunas situaciones se salieron de control por falta de normas, originando pérdidas humanas. Es el caso del evento ocurrido en octubre de 1950, en el cual un buquetanque que se encontraba cargado de gasolina generó una explosión en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, en la cual fallecieron 20 personas entre trabajadores, personal de apoyo y habitantes de la población. Y como la vida debe continuar, luego de la revisión de las decenas de códigos copiados y múltiples reuniones, surge el decreto 3743 del 20 de diciembre de 1950, que modifica algunos artículos del documento original
a 12 días de salir. ¿No marchan las cosas? Aparentemente no. Sin embargo, se destacaron cambios como forma de los despidos, prohibiciones a patronos del uso de listas negras, hacer, autorizar o tolerar propaganda política, así como rifas en los sitios de trabajo, condiciones de vacaciones, cesantías y pensiones de jubilación. Los accidentes no avisan. Por esto, con respecto a la definición de accidente de trabajo, se incluyó que se presenta también siempre y cuando este no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima. Las prestaciones económicas, por su parte, tuvieron ajustes fuertes principalmente si el accidente fuese mortal, proponiendo variados casos de pago a los sobrevivientes. Se determina entonces que si el trabajador fallecía como consecuencia y efecto natural del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional dentro de los 2 años siguientes a la concurrencia del evento, el patrono a cuyo servicio se realizó el riesgo debía pagar la prestación por muerte, descontando lo pagado por otras prestaciones hasta el momento. Igualmente, si un trabajador hubiera recibido indemnización por gran invalidez, no tendría derecho al pago de la prestación por muerte. Más claro, más claro. Osram, Más claro, más claro. Osram. El cambio del año trajo en abril una nueva modificación del código descrita en el decreto 905, principalmente debido a que estaban incluidos valores en pesos que tenían que ser actualizados. Igualmente, la resolución 20 del 11 de julio de 1951 modificaba los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo del Trabajo sobre reglamento de higiene y sindicatos respectivamente. Mientras tanto, el mundo era testigo de las grandes transformaciones políticas que se presentaban en Cuba, iniciando con un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista, cuyo gobierno estuvo manchado por la corrupción y la violencia, hasta su caída y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro, quien convirtió el país en un estado marxista-leninista con un sistema político unipartidista. La cosa está al rojo vivo. En Colombia, afortunadamente, seguía existiendo la democracia y el interés por la prevención demostrada en el decreto 832 de 1953, que reglamentó en el código artículos asociados a la calificación y clasificación de las consecuencias definitivas de los riesgos profesionales, de acuerdo con las tablas de evaluación vigentes. En 1954, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla firma el decreto 617, el cual modifica nuevamente el Código Sustantivo del Trabajo, en este caso, para ajustes de valores en pesos descritos y dotación. Este año, el Ministerio de Salud propuso el Plan de Salud Ocupacional, cuya estrategia principal consistía en capacitar profesionales colombianos de distintos perfiles, con el fin de conformar una sección anexa al ministerio encargada de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. En 1956, el decreto 753 ratifica la prohibición de huelga en los servicios públicos, mientras que el decreto 3129 adiciona algunas disposiciones relacionadas con la forma de ejecutar y dar por terminados los contratos de trabajo. ¿Algo que declarar? El 7 de agosto de este año, día de conmemoración de la batalla de Boyacá, se generó un accidente de grandes magnitudes en el cual se vieron involucrados camiones de carga que cubrían la ruta Buenaventura-Bogotá. Los vehículos se encontraban temporalmente en un parqueadero en la ciudad de Cali. Estaban cargados con cerca de 42 toneladas de dinamita que tenía como destino obras públicas que se adelantaban en la ciudad de Bogotá. Por situaciones que aún no han sido aclaradas, las cargas explotaron, generando una reacción en cadena que afectó varios barrios aledaños y dejó un saldo de más de 1.000 personas fallecidas, heridos y considerables pérdidas económicas. Desde otra óptica menos lamentable, una explosión de júbilo se presentó en la Unión Soviética con el comienzo de la carrera espacial. Es así como la perra Laika se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957. Infortunadamente, también fue el primer ser vivo que murió en órbita. Al siguiente año, el gobierno estadounidense funda la NASA, con el fin de fomentar la investigación aeronáutica y aeroespacial. Entre tanto, los cielos de Colombia eran testigos de la conformación de la Junta Militar de la República de Colombia, la cual asumió el poder después de la renuncia de Gustavo Rojas Pinilla a la presidencia del país.
En 1958 firman el decreto 147, el cual nuevamente ajusta el Código Sustantivo del Trabajo y actualiza temas relacionados con valores y el suministro de calzado. Ese año, en diciembre, los bogotanos se alistaban para otra Navidad más. En el centro de la ciudad, sobre la carrera séptima, entre las calles 12 y 13, quedaba ubicada una de las sedes de Almacenes Vida Limitada, el cual era uno de los lugares comerciales más visitados de la época. Cerca de las 5 de la tarde se generó un cortocircuito en la zona donde se vendían artículos eléctricos y adornos para pesebres. Esto generó un incendio de considerables magnitudes y rápida expansión. La administración del lugar inició la tarea de controlar el fuego con los recursos existentes. Sin embargo, la situación se salió de control, dejando un saldo de 88 personas fallecidas por intoxicación provocada por el monóxido de carbono. Al final, 37 de las 126 mujeres que trabajaban en el lugar fallecieron. En 1959, Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional, firma el decreto 2164, el cual reglamentó los artículos 450 y 451 del Código con relación a la legalidad en caso de presentarse paro o cesación pacífica del trabajo. Y así termina una década de ajustes y organización de la normativa colombiana en cuanto a riesgos profesionales, así como cambios políticos, administrativos y culturales en Colombia y el mundo. Be loved by you, ba-deedly-deedly-deedly-dum, boop-boop-be-doop.